buenas tardes, una vez más, me da mucho gusto poder platicar con ustedes este día, sobre todo porque vamos a hablar de enfermedades, la definición y el esquema de una enfermedad. Y para eso es bien importante que podamos dejar claro la palabra enfermedad. En muchas ocasiones confundimos el síntoma como la enfermedad. Es decir, ahorita vamos a hablar de diabetes. En el caso de la diabetes, la persona dice que la enfermedad es que no tiene control sobre su glucosa. Eso no es la enfermedad, ese es el síntoma. ¿Sí me explicó? Así es que tratemos de evitar confundir entre los síntomas y lo que es realmente la enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Si la queremos resumir en palabras muy sencillas, es el desequilibrio de las funciones básicas que tiene que desarrollar un cuerpo humano. Si mi cuerpo humano empieza a tener desequilibrio en cómo controlar la glucosa o procesar la glucosa, eso es la enfermedad. Si mi organismo tiene un desequilibrio y mis células se están empezando a alterar y estas se convierten en aspectos cancerígenos, eso es la enfermedad, ese desequilibrio, la incapacidad de poder mantener el control. ¿Ok? Por esa razón es importante que nosotros conozcamos qué provoca el desequilibrio de las enfermedades. Si nosotros no conocemos ese desequilibrio, no vamos a poder erradicar la enfermedad. Y como consecuencia tampoco vamos a poder controlar o erradicar los síntomas. ¿Ok? Así es que hablemos acerca de lo que es diabetes. Hoy día la diabetes es conocida como una enfermedad crónica, degenerativa, que normalmente altera el metabolismo. ¿Qué es metabolismo? La capacidad de transformar lo que comemos en lo que el cuerpo requiere en su momento. Es decir, si yo me como un pan, mi cuerpo lo tiene que transformar en algo que se llama glucosa para que mi cuerpo lo pueda absorber. Esa capacidad de transformación se conoce como metabolismo. Así es que nuestro cuerpo no tiene la capacidad o se altera al transformar la glucosa, los lípidos y las proteínas, ya sea por la falta de secreción de insulina, que es una hormona, o por la disminución de la sensibilidad de la tisular o de la capacidad de absorber, de mandar o de procesar esta misma hormona. Y conocemos que la diabetes se clasifica por tipos. La tipo 1, que es la que normalmente se diagnostica a niños, diabetes infantil. Tenemos la tipo 2, que corresponde casi a la mayoría de las personas, que le llamamos diabetes mellitus. Y tenemos la gestional, es decir, las personas que tienen desorden de glucosa durante su etapa de embarazo. ¿Ok? Son los tres tipos más comunes que conocemos de la diabetes. Repetimos, la más común tiene que ver con la 2, la infantil, que son las más propicias, más comunes en estos tiempos. Vamos a hablar un poquito de cómo se maneja, cómo la mayoría de las personas y del grupo médico manejamos este tipo de enfermedad. En el caso de la diabetes tipo 1, la destrucción de las células betas del páncreas. En el caso de la tipo 2 es la obesidad, malos hábitos alimenticios y una vida sedentaria, niños con alto peso al nacer, y en muchas ocasiones también decimos que es por cuestión genética. Voy a volver a aclarar esto. Decimos que la razón por la que te da esta enfermedad, la diabetes tipo 1, es por la destrucción de las células beta del páncreas. O sea, el páncreas tiene un grupo de células llamadas betas, estas se llegan a destruir y tenemos el desorden de la glucosa. En el caso de la tipo 2, son los malos hábitos de alimentos, obviamente, una vida sedentaria, niños con alto peso al nacer, y también se dice que es por predisposición genética. Si mi mamá, mi papá, mis abuelitos eran diabéticos, es muy probable que yo también sea diabético. El tratamiento alopático, que es lo que maneja normalmente el esquema médico, para el tipo 1 es a base de insulina, es utilizar insulina de manera directa, es cuando le conocen como la diabetes dependiente de insulina. ¿Ok? Entonces se tiene que inyectar insulina en su organismo.
y obviamente una dieta especial. En el caso tipo 2, lo más común es el uso de la metformina, que funciona aumentando la sensibilidad del cuerpo hacia lo que es la insulina. Utilizamos también la acarbose, que es un bloqueador de absorción, es decir, que frena el proceso de absorción de la glucosa en la sangre, y utilizamos la glibenclamida, que baja los niveles de la sangre, ¿no? Pravastatina, que baja los niveles de colesterol en la sangre, así como una dieta especial, que es obviamente rigurosa en cuanto al cuidado del azúcar, con ciertos requerimientos aproximados, entre el 5 y 10% de requerimiento total, y la reducción de consumo de grasas entre un 40 a 45%, tanto de colesterol como de lípidos y como de proteínas. En pocas palabras, para el caso de la diabetes tipo 2, la clave es la dieta. Para en el caso tipo 1, depender de insulina. ¿Ok? Mas, sin embargo, hay ciertos tipos de expectativas alopáticas para este tipo de enfermedades. La expectativa en cuanto a esta enfermedad, la diabetes tipo 1, es que no es curable, o mejor dicho, para todo tipo de diabetes, que la diabetes no es curable, que el objetivo inmediato del tratamiento es estabilizar el nivel de azúcar de la sangre, eliminar los síntomas producidos por el alto nivel de la glucosa. El objetivo es que a largo plazo pues, se pueda nada más prolongar la vida, aliviando los síntomas y prevenir las complicaciones como enfermedades cardíacas, problemas visuales, gangrenas o hasta insuficiencia renal. En resumen, tendrías que vivir con la enfermedad. Tienes que aprender a vivir con ese desorden. Cuidar tu dieta, mejorar tus hábitos, y al hacer eso, pues simplemente vas a evitar consecuencias más graves que afecten a tu riñón, que afecten a tu corazón o que afecten a tu vista. Esta es la expectativa más común de la diabetes. Sin embargo, clínicamente hablando, si fuese así, pues la gente tendría una mejor calidad de vida. Pero hay personas que a pesar de seguir todos estos lineamientos, su calidad de vida no mejora. Y la pregunta es, ¿por qué? Me estoy tomando mi medicamento, estoy mejorando mi alimentación, hago ejercicio. Sin embargo, en algunos periodos mi glucosa sigue estando elevada. Aún así, de estar cuidándome, dejo de tener que usar mis medicamentos, como la glibenclamida y la metformina, y ahora tengo que depender de insulina. Di el brinco de tipo 2 a tipo 1. ¿Por qué? Bueno, la intención de RRB es poder explicarles que el problema de la diabetes es más allá, va más allá que un simple trastorno o desorden metabólico. ¿Ok? No simplemente significa que el cuerpo no pueda procesarlo, como lo dijimos hace rato, desequilibrio. Hay algo que está evitando que el cuerpo pueda mantener los niveles óptimos. Hay un desequilibrio. Vamos a explicar ese desequilibrio. Es importante también mencionar algo. Hay personas que les están llamando prediabéticas, ¿verdad? ¿Por qué le llaman prediabéticas? Porque el rango de nivel de glucosa temporalmente está elevado. Recordemos que el rango máximo son 110 y hay personas que manejan 115 o hasta 120 de nivel de glucosa. Algunos médicos a eso le llamamos prediabético. ¿Ok? Bueno, eso también es muy común escucharlo, es muy común verlo en algunas personas, y hay personas que después de pasar por un cuidado muy intensivo, pues obviamente bajan a menos de 110, a 100, y dicen que ya solamente están propensos a ser diabéticos, que simplemente se cuiden para que no se conviertan en diabéticos. Volvemos a lo mismo, simplemente estamos hablando de puro síntoma, solamente. Es cierto que tiene mucho que ver con la incapacidad de absorber la glucosa en algunas células, cierto. Es cierto que las células beta participan muchísimo en el proceso de la glucosa, esto es cierto. Pero la pregunta del millón sería,
¿Qué afectó a las células para que ya no puedan procesar la glucosa? ¿Qué afectó a la célula beta para que se destruya? Ahí está la clave. Y la pregunta también sería, ¿y se pueden regenerar? ¿Se puede corregir ese proceso? Es lo que vamos a entender un poquito ahorita. ¿Ok? En resumen, podemos entonces confirmar que este tipo de prácticas médicas, las más comunes hoy día, siempre buscan reducir síntomas, signos, efectos y los padecimientos. Así es que vamos a verlo ahora desde un enfoque diferente. Es un enfoque científico, ¿ok? Lo vimos desde un punto de vista alopático, pero ahora vamos a verlo desde el enfoque bioingeniería médica. ¿Qué es una bioingeniería médica? Bueno, la bioingeniería médica es una ciencia médica, obviamente, sustentada en el hecho de por qué se dan las cosas desde el punto de vista físico. Es decir, si yo tengo calor, es que tiene que haber un efecto físico. Fricción. Si yo empiezo a friccionar mis manos, estoy haciendo un efecto físico. Y como consecuencia, ¿qué voy a tener en las manos? Calor. ¿Ok? Bueno, la bioingeniería médica es esa ciencia, es la ciencia que explica que si sucede algo, tiene que haber un principio físico para que suceda. Y ese principio físico se aplique en la salud. ¿Ok? Así es que, tratado a los síntomas desde el punto de vista de Leonardo da Vinci, la diabetes se considera una etapa de alteración metabólica que se puede, de cierta forma, ser transitoria, que puede ser nada más por un periodo de tiempo, dependiendo de la capacidad de respuesta del cuerpo. Lo voy a explicar un poco más. Desde el punto de vista de bioingeniería, tú puedes tener una alteración, y esta alteración puede durar un periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo va a depender si es largo o es pequeño, dependiendo de cómo responda tu organismo ante eso. Si la enfermedad se está alargando por muchos años, es que tu cuerpo no está teniendo la capacidad de respuesta ante el desorden. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes me lo puedan entender. Suponte que una casa se está incendiando. ¿De qué va a depender de que no se queme toda la casa? ¿Qué tan rápido lleguen los bomberos, verdad? ¿Cierto o no? Entonces, que si empieza el incendio y yo rápido le hablo a los bomberos responden rápido, llegan y actúan rápido, de eso va a depender de que el incendio no sea tan grande o no destruya todo. Pero si no llegan a tiempo los bomberos, o la respuesta que yo doy hacia una llamada telefónica de ayuda es muy lenta, o cuando los bomberos lleguen no tienen todos los elementos cercanos para poder apagar el fuego, ¿qué va a suceder ahí? Se va a destruir. Eso le pasa al cuerpo. Tú puedes tener el trastorno, pero el cuerpo tiene que mandar una alerta. ¿Qué tan rápido fue esa alerta? El cuerpo tiene que tener una respuesta. ¿Qué tan rápido fue esa respuesta? Y el cuerpo necesita elementos para poder corregir el problema. ¿Y si no tiene los elementos? De ahí depende entonces qué tanto tiempo vayas a durar con este tipo de problema o este tipo de trastorno. Así se ve desde el punto de la bioingeniería médica. Si estos tres elementos no están bien equilibrados o bien balanceados, entonces el desorden se puede hacer y largo. Entonces, por eso hay gente que dice, yo tenía diabetes y en 3 meses, 4 meses me la curé. Y hay personas que dicen, pues yo tengo 20 años con la diabetes y yo sigo igual. ¿Sí me explico? ¿Ok? Estos 3 factores son muy importantes a considerarlos. En RRB estamos conscientes de este proceso. Estamos muy conscientes de que si este proceso se puede corregir, se empiece a dar, entonces un problema como diabetes se puede manejar desde otra perspectiva. Vamos a manejar 4 factores físicos
que son los que podrían provocar la respuesta o el equilibrio que el cuerpo requiere. Por favor, no olvides los 3 factores que acabamos de platicar. Primero, dijimos la alarma que se pueda dar. Segundo, la respuesta ante la alarma. Y la tercera, tener los elementos para corregir el problema. Esos 3 puntos, por favor, no los vaya a olvidar. ¿Ok? Veámoslos desde el punto de vista físico. Ok. Disminución intestinal reflejada por estreñimiento, constipación o diarrea y alteraciones en la fermentación de los alimentos. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Ok. Aquí tenemos a nuestro intestino. Bien. Menciona la primera etapa física, es que el intestino esté lleno de excremento. ¿Ok? Si el intestino está lleno de excremento, mi pregunta es muy sencilla. ¿Hacia dónde hará presión? Hacia todos lados. ¿Va a hacer presión hacia adelante? ¿Voy a hacer presión hacia atrás? ¿Voy a hacer presión hacia abajo? Pero también voy a hacer presión ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y si yo hago presión hacia arriba, ¿qué va a pasar con los órganos que están arriba de mis intestinos? Los voy a aplastar. ¿Es correcto? ¿Sí queda claro? Si yo aplasto a los intestinos o aplasto a los órganos, mi pregunta es bien sencilla. ¿Podrán trabajar? No van a poder hacer su función. ¿Y cuál sería la primera alarma que podría mandar un organismo cuando no está trabajando bien? Pues ahí viene donde se detecta los niveles, el desorden. Si mi organismo no está trabajando bien, tanto se me puede subir algo o se me puede bajar ciertas sustancias en el cuerpo, ¿no? ¿No sería esa su primera alarma? ¿Qué me dirían ustedes? ¿El nivel? Simple lógica. Si empujo hacia arriba, el estómago, el duodeno y el páncreas los voy a lastimar. Son los primeros que voy a lastimar. Y curiosamente, el duodeno tiene una forma en específica. Y siempre lo hemos dicho desde el punto de vista de ingeniería. Si tiene una forma, es por algo. Si vemos todos los intestinos, el duodeno es el único que tiene esta forma tipo herradura, tipo U. Y voy a ponerles un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. ¿Ustedes han visto las montañas rusas o estos juegos electrónicos o mecánicos, mejor dicho, donde va un carril y llega a una curva? ¿Por qué creen que tienen estas curvas tan pronunciadas o tan cerradas? ¿Para que la gente sienta feo? No. Para que tenga más potencia. Cuando uno va en la montaña rusa y llega a estas curvas, el carro frena de una manera y cuando estás entrando en la curva y sales de la curva, ¿cómo sales? Mucho más fuerte, ¿no? ¿Cierto? Bueno, este efecto físico, porque es un elemento físico, también se ve aplicado en el cuerpo. ¿La comida de dónde viene? Del estómago. ¿Ok? ¿Qué hace el estómago con la comida? Simplemente la machaca, la prepara. La tiene que convertir en una sustancia llamada bolo alimenticio. ¿Ok? Y entonces este bolo alimenticio que estuvo digerido en el estómago, procesado en el estómago, viene con bastante acidez. El estómago tiene jugo gástrico, ¿correcto? La comida llega al jugo gástrico, se deshace con el jugo gástrico, pero cuando sale del estómago, ¿vendrá ácida o no vendrá ácida? Sí, porque se mezcló.
¿Sí estamos de acuerdo en ese punto? ¿Sí? Al mezclarse, entonces significa que el bolo alimenticio viene ácido. ¿Qué pasaría si esa acidez llegara a los intestinos? Correcto, los voy a lastimar. Así es que la primer intención es que el bolo alimenticio no salga con tanta fuerza. Por eso esta forma, como cuando entras a una curva, aquí pierdes un poco de fuerza. ¿Para qué freno el flujo o la fuerza del bolo alimenticio? Para quitarle la acidez al bolo. Y la pregunta más interesante es, ¿quién le quita la acidez al bolo alimenticio? El páncreas. El páncreas. El páncreas genera, desde su cola hasta la parte central, genera un líquido llamado jugo pancreático. Es un jugo muy alcalino. Cuando el bolo alimenticio viene en camino, el páncreas detecta el bolo, el vacío, es decir, el empuje que tiene la comida en el duodeno, lo percibe este esfínter llamado papila de Vater, se abre y el páncreas segrega su jugo pancreático, mezclándose con el bolo alimenticio y entonces neutralizando la acidez. Cuando ya el bolo se le quita la acidez, sale disparado, pero ahora sí, con mayor fuerza. Te pregunto, si el intestino empuja el bolo, si el intestino empuja hacia arriba y lastima la forma del duodeno, ¿qué va a pasar cuando la comida salga? Exacto, simplemente no se lleva a cabo su función. Y esto puede provocar que el alimento salga mucho más lento o salga mucho más rápido. Y entonces, ahora sí, tenemos un desorden metabólico. Yo podría provocar que la glucosa se dispare. Sin embargo, yo tengo una pequeña pregunta muy interesante. La pregunta es esta. Si el intestino está inflamado, y obviamente está inflamado por heces fecales, ¿qué efecto tendrá las heces fecales que tienen bastante tiempo en el intestino, esas heces fecales añejas, ya descompuestas de días? ¿Qué efecto tendrá eso en mi metabolismo? ¿Qué efecto tendrá eso en mi glucosa? O en español, ¿qué pasa si yo tengo mucha popó acumulada de días? La respuesta es muy sencilla. La popó es un grupo de células y alimento que en su momento el cuerpo tiene que desechar. Son células muertas, desechos que el cuerpo tiene que eliminar, pero también son nutrientes que el cuerpo no asimiló en su momento. Como no los asimiló en su momento, los desecha. No los necesitaba. ¿Qué pasaría si yo dejo comida que sí sirve, almacenada, que debería haber sacado? El cuerpo la recicla. Esto quiere decir que si yo estuve comiendo y no tengo un buen tránsito intestinal, la popó que se va acumulando aquí, que tiene alimento sano, bueno, pero que no necesitó, el cuerpo la recicla. Porque su trabajo era sacarla en tiempo y forma, pero si no se sacó, el cuerpo la regresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si había carbohidratos que usted tenía que desechar, pero porque el intestino está inflamado y no hace del baño, ese carbohidrato, en lugar de desecharse, se regresa. ¿Y a la persona que le
se le sube su glucosa. De ahí la pregunta más sencilla: ¿por qué hay personas que cuando cenan muy ligero, cenan muy poquito, muy bien balanceado, hasta se toman su tratamiento, su medicamento, pero al otro día temprano amanecen con un alto nivel de glucosa? ¿Por qué? Si consumieron poco nivel de carbohidratos. Los carbohidratos son los que se transforman en glucosa. Entonces, yo como carbohidrato, mi cuerpo lo va a transformar en glucosa y por eso voy a tener glucosa alta. Pero me tomé un medicamento para evitar el proceso de transformación de carbohidrato. Me tomé un medicamento para que mis células se comieran el carbohidrato que había en la sangre. Y todavía aparte tomé una dieta baja en carbohidrato. La pregunta es muy sencilla: ¿por qué al otro día amanece con glucosa alta? Si hice todo lo necesario para que no tuviera glucosa alta. Exacto, porque hubo carbohidratos que a la hora de ser digeridos, el cuerpo no los necesitaba, así es que los mandó a la popó, al excremento. Pero como no hay un buen flujo o un buen tránsito intestinal, al llegar al colon transversal, que el colon transversal procesa carbohidratos, absorbe carbohidratos, al no pasar el tiempo necesario para ser eliminados y se quedan estancados, el cuerpo los regresa. Entonces ese carbohidrato que la persona quería evitar comer, su cuerpo los comió de su misma popó, por no tener un buen flujo intestinal, un buen tránsito intestinal. Es decir, por no sacar a tiempo la popó. Por eso al otro día la persona tiene glucosa alta. ¿Y qué es lo que hace para poderla contrarrestar? Se inyecta más medicamento, se toma más medicamento, y entonces entramos en un ¿qué? Mucho más marcado. ¿Están de acuerdo? Esto ya no fue una falla física. Es decir, el páncreas no es que no haya cumplido con su propósito, sino más bien son fallas físicas, biológicas, pues, en pocas palabras. ¿Sí me explicó? Ya no fue una falla de un órgano, sino que hubo un mecanismo biofísico que no se cumplió, un proceso físico, biofísico que no se cumplió, y al no cumplirse tenemos una consecuencia muy parecida a como si hubiera fallado un órgano. Y por esa razón tenemos el mismo síntoma. ¿Expliqué esa parte? ¿Sí pude explicarme claramente eso? Alopáticamente se dice que la diabetes son por fallas orgánicas o hasta fallas genéticas. Pero desde el punto de vista bioingeniería médica, como la que trabajamos en RRB, nosotros lo vemos desde una falla física. Es decir, que al haber una alta presión o una alta acumulación de excremento en los intestinos, los procesos mecánicos o físicos que se tienen que dar se alteran. Primer falla, presión hacia lo que es el duodeno y el páncreas, alterando su forma y afectando su operación. Segunda falla, que a la hora de ser eliminada el excremento, como no se elimina en tiempo y en forma, sino que se queda acumulada, se queda rezagada por días, el cuerpo, los carbohidratos que podía haber eliminado, que eran buenos, pero los tenía que haber eliminado, se regresan, porque se quedaron ahí detenidos y se regresan hacia el organismo. Voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo sobre este caso para poderlo explicar más. Imagínense un grupo de personas que van a tomar un avión. El avión tiene que salir a la 1 de la tarde y en ese avión van 200 personas, pero el avión se retrasa y no le dan fecha para qué horas va a salir. ¿Qué cree que haga la gran mayoría de esas personas, pasajeros del avión? Se van a esperar. Pero si vives en Guadalajara, vives en la misma región donde va a salir el avión, imagínate que te dice la aerolínea, fíjense que no vamos a poder despegar hasta dentro de 4 o 5 horas. Si tú eres de Guadalajara, ¿qué haces? ¿Te quedas en el aeropuerto? ¿Para dónde te vas? Me voy a comer, me voy a mi casa. Tú nada más dime qué hora salgo.
¿cierto o no? Y te regresas, ¿cierto o no es cierto? Los que no pueden, pues bueno, se van a quedar ahí, pero los que tienen la capacidad, eso es lo que pasa con los carbohidratos. Aquí se quedan detenidos. Entonces los carbohidratos que tienen la capacidad, que son útiles, se regresan al cuerpo. Así es que tú no contabas con esa carga de carbohidrato. Así es que tu glucosa se dispara. Y tú no estabas previendo esa situación. Bueno, mejor dicho, tu páncreas no estaba previendo esa situación. No esperaba esa carga adicional. Y eso es un desbalance físico. ¿Ok? Este es el primer proceso físico que nos puede llevar a ese trastorno. Veamos el segundo. Hay personas que se van al hospital porque tienen 8 días sin defecar y les sacan, no sé qué les sacan. Híjole, se les puede hacer varias cosas, desde lavados intestinales, estimuladores, hay medicamentos que estimulan el movimiento peristáltico y tratan de hacer el baño, pero las personas que en algún momento han sufrido de constipación, y vamos a dejar claro esa definición, y qué bueno que lo mencionó, licenciada. ¿Qué diferencia existe entre estreñimiento y constipación? Estreñimiento viene de la palabra estrecho. Uno puede hacer popó diario, 3 veces o 4 veces, pero por lo estrecho que está el colon, la popó no sale con las características adecuadas que debería de tener. Eso ya es estreñimiento. Y nosotros confundimos el estreñimiento cuando no vamos a defecar. A eso se le llama constipación. Cuando no podemos defecar, estamos constipados intestinalmente. ¿Qué pasa con la gente que toma todo el tiempo fibra y deja de tomar y no va? Más bien hacemos un intestino perezoso, porque el movimiento peristáltico se tiene que hacer automático. Se le llama a los intestinos músculos lisos independientes. Esto significa que no necesitan que alguien les ordene cómo trabajar. Ellos ya tienen un ritmo, un tiempo y una programación específica, que es muy fácil de alterarla. Se puede alterar con los alimentos y se puede alterar también con las emociones. Entonces, si la persona tiene que depender de una fibra, es porque este movimiento peristáltico ya se afectó. ¿Ok? Sin embargo, cometemos un grave error. Hay algunas fibras que deben de trabajar con agua. Si la fibra que yo consuma no es una fibra hidrosoluble, voy a provocar que se tape más el intestino. Piénsenlo así. ¿También es genético eso? No tiene más que ver con los hábitos. Influyen más los hábitos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay gente que le gusta tomarse salvado, linaza, nopal, piña y creo que le agregan también manzana a su licuado. Y me dicen, muy rico en fibra. Espérate, vamos a usar la lógica desde el punto de vista ingeniería biomédica. Yo tengo un tubo. Aquí está mi intestino. Inclusive voy a hacerlo mejor dibujado. Tengo un tubo, vamos a poner un tubo. ¿Ok? Tenemos un tubo. Quiero que por favor piensen tantito algo. Vamos a usar nuestra imaginación sencilla. Este tubo fluye, pasa, no sé, lodo, vamos a pensar en lodo, ¿ok? Pero no piensen en un lodo aguado, piensen en un lodo un poquito viscoso, ¿ok? Bien. Si yo meto lodo, pero a este lodo le echo más pasto, le echo más hojas de árbol, le echo más ramitas, ¿qué le va a pasar al lodo? Se va a compactar. Entonces voy a empezar a formar
voy a empezar a provocar o a formar barreras. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es correcto? Bien. Ahora mi pregunta es bien sencilla. Si tú ya tienes barreras en ese tubo, ¿qué haces? ¿Le echas más pasto? ¿Le echas más hojitas? ¿Por qué? ¿Por qué no le echarías más pasto y más hojitas? Porque por lógica se va a tapar más. Bien, piensa esto. Yo tengo el intestino constipado, tengo popó vieja, dura, seca, de días. Por lógica, ¿qué voy a provocar en el intestino? Tapones, constipación. Y entonces ahora tú le echas más hojitas, le echas más semillitas, le echas más pastocito. ¿Qué vas a provocar? Más tapón. Voy a mandar otras pequeñas bolitas. Y estas otras pequeñas bolitas, cuando vayan llegando a este otro tapón, pues voy a hacer ahora más grande mi tapón. ¿Cierto o no? ¿Ahora me entienden por qué no se tiene que usar ese tipo de fibra? Vamos a usar la simple lógica. Recuerden lo que les dije, es lodo. ¿Con qué podrías deshacer el lodo? Agua. Si yo empiezo a drenar o a pasar simple agua, ¿qué va a pasar con tanta agua a ese lodo? Por eso la fibra que se debe de usar se le llama hidrosoluble, que significa que es fibra que trabaja perfectamente bien con agua. Por eso es una gran ventaja la que tenemos en RRB. Systelife es una fibra 100% hidrosoluble. Y quiero que sepan algo. El intestino, el colon ascendente, es el encargado de absorber agua. Si la persona que sufre diabetes no acostumbra a tomar agua, que eso es muy común en ellos, no acostumbran a tomar agua, y no acostumbran porque técnicamente piensan que como tuve diabetes y me da mucha sed, y si tomo mucha agua me pongo peor. Así es que por lógica, ¿qué evitan? ¿Sí me explicó? Pero en realidad es un problema grave, porque si no tomaran agua, entonces esta parte del intestino no hidrata y aquí se queda acumulado toda esa popó seca. Y como consecuencia, ¿qué voy a provocar? Mayor inflamación y mayor alteración. Voy a propiciar ese desorden de equilibrio. Entonces lo que yo debo de hacer es tomar fibras hidrosolubles. Por eso nosotros combinamos o recomendamos en RRB tomar Systelife con avena, que es una de las mejores fibras hidrosolubles, y con agua, 400 mililitros de agua, 2 cucharadas, 3 cucharadas en 400 mililitros de agua, junto con una cucharada de avena. Lo vas a licuar y te lo tomas en ayunas y te lo tomas cuando te vayas a dormir. Entonces, ¿qué va a suceder con este tipo de tapones? ¿Se van a qué? Es correcto. Por eso van a notar que muchas personas que toman nuestros productos dicen, oye, me tomé tu Systelife junto con tu programa integral y me solté del estómago. Ya no me lo voy a tomar porque me soltó. Se asustan. Piénsalo por un minuto. Era popó acumulada. Yo te di agua, te di energía y estimulé el movimiento intestinal, movimiento peristáltico. Por simple lógica, ¿qué fue lo que saqué? Popó acumulada, excremento acumulado. ¿Y esto tiene algo que ver con la diabetes? Bastante, porque platicando con el aspecto de la diabetes, mencionábamos que si hay popó acumulada en el intestino, hay presión. Y si hay presión,
afectamos el mecanismo con el que debe trabajar el duodeno. Además, si hay presión y hay obstrucciones en el tránsito del excremento, la popó que viene, o mejor dicho, el carbohidrato que viene en la popó, se regresa al cuerpo y tenemos ese desequilibrio. Entonces, sí, una gran ayuda para problemas de diabetes es mejorar el tránsito intestinal. Es el primer punto de vista desde la ingeniería biomédica. Es lo que nosotros vemos en RRB. Y al regresarse, ¿qué son? ¿Qué se regresa? Los carbohidratos. Los carbohidratos automáticamente te engordan. Exactamente, automáticamente me suben la glucosa y automáticamente me desbalancea. Si yo empiezo a eliminar en tiempo y en forma lo que no necesito, el cuerpo entra en equilibrio. ¿Y entonces qué pasa con las personas que no toman agua? Son propensas muy fácilmente a sufrir problemas metabólicos. Por eso en RRB uno de los elementos base que tenemos es agua. Precisamente por ese punto. ¿Ok? Segundo punto. Disfunción hepática. Por antecedentes de alteración hepática. Por desbalance de macronutrientes y falta de estimulación pancreática. El páncreas segrega por succión intestinal, vía digestiva, las amilasas, lipasas, etc. y por vía hemática, la insulina. A falta de dicha estimulación e irrigación, se presenta una hipofunción pancreática. En español, si en el caso de que mi hígado haya sufrido un antecedente como una hepatitis o una alteración por tomar, por corajes o por condiciones de mala alimentación, mi hígado no va a poder procesar la insulina, porque él es el que procesa la insulina. El páncreas segrega la insulina, pero quien se va a encargar de que la insulina cumpla su efecto en la glucosa o en el carbohidrato es el hígado. Así es que si mi hígado no tiene la capacidad operativa de procesar la insulina que está recibiendo, no va a poder hacer su trabajo. Un ejemplo para poderlo explicar. Me dan una computadora y me dicen, tú vas a hacer un trabajo usando tu computadora. La computadora trae pila, la computadora trae un buen programa, la computadora está bien. Pero si yo no la sé usar, ¿cómo hago mi trabajo? Esto es insulina. Le doy la insulina al hígado, pero el hígado no puede procesarla, porque no puede, simplemente lo dañé, lo afecté. ¿Qué va a pasar con mi glucosa? ¿Me entendieron el siguiente punto? Puede ser una falla operativa desde el punto de vista bioquímica. No tiene los elementos para que pueda trabajar de manera adecuada. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué el hígado podría fallar desde el punto de vista bioquímico? ¿Por qué no podría hacer su trabajo? Porque no recibe todos los macronutrientes necesarios. Y no de ahorita, de tiempo atrás. No comía proteína adecuada, no comía los carbohidratos adecuados, no comía los lípidos adecuados, y entonces yo lo único que hice fue reducir la capacidad operativa del hígado. Ahora sumemos mucho refresco, mucho café, muchas toxinas, zona donde está alto nivel de contaminación, falta de sueño o no dormir bien, fumar, drogarse, tomar muchos medicamentos, corajes, preocupaciones, cosas que afectan ¿a quién? Como consecuencia, el hígado pierde esa capacidad. Pero hay una gran ventaja. El hígado es un órgano que si tú le vuelves a dar los elementos que requiere, ¿qué hace? Correcto. Es una fábrica química. Más de 5,000 procesos por minuto puede desarrollar el hígado. Solamente lo único que te pide, dame los elementos. Me encanta porque un profesor nos decía, el hígado es como un escultor.
te puede diseñar las figuras más padres que te puedes imaginar. Solamente necesita una cosa: el material. Dale la piedra, dale el cincel y dale el martillo. Él se encarga del resto. Pero si no le das martillo, si no le das piedra, si no le das cincel, eso es lo que nosotros hacemos con el paso de los años. Y todavía aún así, enfermos o alterados, seguimos haciendo lo mismo. Le seguimos restando capacidad a nuestro hígado. Así es que el problema ya no tiene que ver con la falla en el páncreas, sino que el páncreas puede producir insulina, pero la incapacidad operativa que nosotros llevamos al hígado provoca que no pueda procesar la insulina de la mejor manera y entonces controlar el nivel de glucosa. ¿Ok? Segundo factor. Tercer factor: disfunción gonadal, encontrándose deficiencias en la ionización del calcio y alteraciones en flujo sanguíneo. Disfunción gonadal. Significa entonces que nuestras gónadas, en especial, podríamos hablar de nuestros ovarios, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, los testículos. Vamos a usar un poquito nuestra imaginación. Regresamos al intestino. En esta región, donde está el colon, donde está el recto, ¿qué encontramos en esta zona? Los ovarios, los testículos. Si hay demasiada acumulación de heces fecales en el intestino, ¿hay inflamación? Sí, ¿verdad? Y si hay inflamación, ¿habrá calor? Sí, ¿verdad? Ahora imagínate los ovarios en medio de 9 metros de intestinos calientes. Voy a hacer un paréntesis. ¿A qué temperatura están los intestinos dentro del organismo? 38.5 grados. Adentro. Nuestra temperatura corporal es de 36.5, pero adentro está más calientito, estamos aislados. Se han hecho estudios y se ha demostrado que si nosotros bajáramos la temperatura a 36 adentro del cuerpo, el cuerpo tendría complicaciones adentro. Así es que la temperatura más adecuada son 38.5. Pero si esto está lleno de popó, y es popó de días, ¿hasta qué temperatura te gusta que pueda subir? Puede llegar hasta los 41 grados. En cierta forma, pero mucha gente que es diabética mencionan o refieren mucho calor aquí, en el abdomen. Dice, si yo me inflamo y siento bien caliente y hasta se andan masajeando y se ponen hasta cosas para el calor. Hay algunos naturistas, hasta homeopáticos, que te mandan hasta cinturones de barro para las personas que son diabéticas. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Calor. Ahora ese calor, ¿a quién va a llegar? Correcto. ¿Eso podría afectar de cierta forma? En especial va a afectar el calor al desorden hormonal, y el desorden hormonal va a llevar a que la capacidad de ionización se pierda. Ya no va a haber una absorción iónica adecuada. ¿Y qué tiene que ver la ionización con el problema de la diabetes? ¿Eso en qué nos afecta? Mucho. Los iones son los que permiten la transformación, la mutación de las sustancias dentro del organismo. Si no hay una buena carga iónica, no hay transmutación, no hay metabolismos adecuados, porque son cargas eléctricas lo que hace que se transformen. Entonces, un pequeño detallito que detona un gran problema. Oiga, y en el caso de los caballeros, los testículos están por fuera del organismo, no están dentro. ¿Cómo podría afectarles ellos eso? Tenemos el recto, el colon, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Y fíjense esto, fíjense por favor. ¿Ya vieron dónde está el recto? ¿Ya vieron esta línea azul?
¿Sí? Síganla, por favor. ¿A dónde llegó? Significa que el calor que yo estoy radiando en los ductos seminales afectan al testículo. ¿Me entendieron esa parte? ¿Sí me expliqué? El calor del colon, del recto, el calor que hay aquí en esta región, calienta estos ductos. Y estos ductos tienen flujo. No están vacíos, hay flujo. Así es que si yo caliento aquí, ¿qué le va a pasar a mi testículo? Increíble, ¿verdad? Pequeño detalle, pero al final, bioingeniería. Por eso decimos que si hay afectaciones a nivel gonodal, va a haber afectaciones iónicas. ¿Por qué? Porque tanto los ovarios como los testículos se encargan del control iónico, de esos iones que gracias a nuestras hormonas permiten la metabolización de alimentos. Por eso es bien importante para nosotros en el RB que las personas tomen iones, que tomen energía ionizada o dispersión de energía. Por eso a un diabético le sirve mucho tomar dispersión de energía y de preferencia en agua, es decir, platamil. Curioso. Cuarto factor, disfunción uterina, disfunción prostática, donde se presenta una caída del potencial de liberación de hidrógeno, es decir, pH, además de un evento emocional como el que desencadena el suceso. Vamos a explicar este hecho, muy sencillo. Otra vez, disfunción uterina y prostática. Regresamos a esta misma fotografía. El calor del intestino ya nos dimos cuenta que afecta al testículo por esta vía, ¿es correcto? Pero también a quién va a afectar. A la próstata. Pero también a quién va a afectar. A la vejiga. Al útero. Por la cercanía al intestino. Significa entonces que si el intestino está demasiado caliente, cuando está más caliente, el hidrógeno o la acidez se correcto. Entonces es simplemente una bomba de tiempo. ¿No se han dado cuenta que la gran mayoría de las personas que tienen problema de diabetes, la gran mayoría de ellas, ¿qué les detonó su problema de diabetes? Un susto, un enojo, una preocupación. Y yo me ha tocado tener personas que hasta por una alegría les da. No, sí, la gran mayoría de ellos les ha pasado, ¿sí? ¿Qué sucede? Vamos a usar simplemente nuestra lógica desde el punto de vista biomedicina. Imagínate que yo te doy un gran susto, ¡bu! Te pongo el susto. ¿Cómo reacciona tu organismo? Pues mi sistema nervioso se va a alterar. Voy a tener alteración del sistema nervioso. A esta alteración del sistema nervioso, ¿dónde se va a ver reflejado? En mi intestino. Claro. ¿No te ha pasado de que de repente cuando tienes un susto hasta te dan ganas de devolver o te duele demasiado el estómago, el vientre, los intestinos? ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que hasta un susto les provoca diarrea. ¿Cierto o no es cierto? Un enojo, por eso viene el famoso refrán, ¿no? Que un enojo hace que se te hagan nudo las tripas. ¿Cierto o no es cierto? O hasta calentura. El intestino es el detonador de la temperatura corporal. Entonces, imagínate, tú ya traes el antecedente, vamos a sumarlo, ¿ok? Vamos a sumar el antecedente solamente. Número 1, dijimos que el primer problema se encuentra en por no tener un buen flujo. Segundo problema hepático, por no tener una buena capacidad operativa. Tercer problema, gonodal, por el calor que genera el intestino hacia las gónadas. Y cuarta, el problema uterino o prostático, por el mismo calor del intestino. Entonces pensemos en una persona que tiene
muy malos hábitos, puede ser que inclusive no sea hasta ni voluntaria, por pobreza o por necesidad, no come bien. Pensemos en gente que realmente no tiene la economía para comer bien, que come muy desordenado, inadecuado. La cultura nos enseña que hay que tomar más refresco, más café, más picante, ver mucha televisión, mi trabajo, poco movimiento. Entonces voy a provocar que mi intestino no trabaje de manera adecuada, que mi hígado no trabaje de manera adecuada. Pensemos en una mujer que está casada con alguien que tiene muy serios problemas. La golpea, la ofende, la hace sentirse mal. ¿Cómo estará su hígado? ¿Creen que esté trabajando bien? Probablemente no presenta ninguna alteración todavía, pero eso no significa que esté sano. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, tenemos trastornos en el hígado, que no presenta síntomas. Tenemos trastornos en el intestino, que no presenta síntomas. Tenemos trastornos en las gónadas, que no presenta síntomas. Y tenemos trastorno uterino o prostático, que no presenta síntomas. Doctor, entonces, ¿cuánta gente hay que va con el doctor y le hacen estudios de todo y sabe que no tiene nada? Es correcto, porque lo único que busca el médico es que esté dentro del parámetro. Pero pongo un ejemplo para esto. Tú tienes un hijo que va a la escuela, el rango para que esté aprobado es de 6 a 10. Mientras saque 6 y mientras saque 10, él está aprobado. Pero si tu hijo saca 6, ¿en serio, está bien? No, ¿verdad? Está aprobado, pero no significa que vaya bien. Sucede lo mismo en los estudios. A veces los médicos solamente nos enfocamos que estemos dentro del parámetro, pero no nos ponemos a analizar qué tan cerca estoy de un parámetro bajo o del parámetro más alto. Eso me podría determinar mucho esto. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 factores que decía que afectan en la detección de la enfermedad? La alarma. ¿Qué más dijimos? La respuesta y los elementos. Piénsame. Ojo, ¿el cuerpo con el intestino te está mandando una alarma? Sí. No vas al baño. Estás estreñido, estás constipado. No vas al baño. ¿Es normal? No le haces caso a la alarma. ¿Ok? Empiezo a tener trastornos hepáticos. ¿Cómo? Aroma en la boca, manchas en la piel, ojos con otras alteraciones, bajo rendimiento, cansancio. ¿Y qué decimos? Pues, tómate un café, tómate un Red Bull, cómprate un suplemento alimenticio que te dé más energía. ¿Cierto o no? No le hiciste caso a la segunda alarma. ¿Cierto o no es cierto? Luego tenemos la tercera alarma. Te dice, oye, espérate, tienes problemas gonodales. ¿Cómo puedo determinar que tengo problema gonodal? Piel reseca. ¿Cierto o no? Caída de cabello. ¿Y qué decimos? Es la edad, es el estrés, es que me pinto el cabello, es que mi familia es calva. No le hacemos caso a la tercera alarma. Y la cuarta alarma, falla prostática, falla uterina. Empezamos a tener ciertos desórdenes hormonales, en el caso de la mujer, y en el caso del hombre empezamos a tener ciertos desórdenes prostáticos, que también minimizamos. Cuando hacemos pipí, orinamos en pausas, en el caso de los caballeros. La erección no es 100% fuerte, hay una pérdida de erección, pero no le tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no duele. La mujer empieza a tener más resequedad vaginal, empieza a tener miomas, empieza a tener quistes, empieza a tener desórdenes en su periodo menstrual, empieza a perder el apetito sexual, el líbido. Pero no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque no duele. Pero las alarmas están ahí. Te las mandó. Ahora viene la respuesta. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Si tú ves que no estás haciendo suficiente popó como deberías de hacer, ¿qué deberías de hacer?
empezar a tomar agua, empezar a buscar los mecanismos para que yo vaya al baño. ¿Cierto o no es cierto? Si yo empiezo a ver que mi piel se está resecando, empezar a ponerle atención a mi problema gonadal. Si yo me empiezo a dar cuenta que no estoy alcanzando la erección como debería de ser, que rindo menos durante una actividad sexual y que la mujer empieza a perder líbido, ¿qué debería de hacer? Ponerle atención a la función hormonal. Y si me estoy dando cuenta que estoy empezando a ponerme así como que medio amarillito de los ojos, como que empiezo a tener un sabor medio malo de la boca, no me da hambre como debería de darme hambre, ¿qué debería de hacer? Ponerle atención a mi problema hepático. ¿Cierto o no es cierto? Pero bueno, la alarma ya está ahí. Ya se detonó la alarma. Ahora viene el problema. Entramos en el desorden. ¡Bum! Me dan un susto. Me dicen que a mi hija se la llevó el novio. Y entonces entras en pánico. ¿Cómo? Con aquel muchacho que era bien borracho, no me digas eso. Si no trabajaba, si era bien huevón, y era esto, y era el otro. Y ahí empieza la pobre mamá a pensar mil cosas. ¿Cómo se pone emocionalmente? Y entonces de repente llega la novia, la hija, junto con el novio, se le hincan a la mamá y le dicen, perdónanos mamá, por favor perdónanos. Venimos a que nos des el perdón, pero ya queremos estar juntos. ¿Qué hace la mamá en ese momento? ¿Cómo se pone? Hijo de toda tu progenitora, y tú, malvada, ¿cómo me pagaste? Y entonces, esa emoción, esa reacción emocional, mi pregunta es, ¿cómo creen que impacta al cuerpo? Voy a poner un ejemplo, muy sencillo. Imagínate un boxeador. ¡Pum! 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 Y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe. Un golpe en el abdomen, un golpe en su quijada, otro golpe en el otro área del abdomen, golpes cerca del estómago, más golpes en la cabeza. ¿Cómo estaría ese boxeador que está recibiendo tanto golpe? Aturdido. Y en eso de repente baja las, ¿cierto o no? Por tanto golpe, ¿no? Y en ese momento su contrincante se da cuenta y dice, ahora es cuando. Y le da el mejor golpe en la mandíbula. ¡Pum! ¿Qué le pasa al pobrecito boxeador? ¿Ahora me entienden qué le pasa al cuerpo? Ese golpe fuerte que recibió, que lo noqueó, fue esa respuesta emocional. Porque el cuerpo ya estuvo recibiendo un montón de golpes, un montón de alteraciones. Pero como no te estaban causando ningún síntoma, tú no estabas ni preocupado o preocupado. Te da el golpe, la emoción, y entonces el cuerpo, ahora sí, ¿qué hizo? Se alteró, se desequilibró. Y entonces empiezas a tener problemas de la glucosa, empiezo a tener problemas de respuesta, empiezo a tener incapacidad para consumir ciertos tipos de alimentos, metabolizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos con el tercer punto. Dijimos alarmas, respuesta, y queda la tercera. ¿Cuál era? Mi pregunta es, si le doy metformina, ¿cómo corrige ese mi problema intestinal? Si le doy glibenclamida, ¿cómo corrige ese mi problema hepático? Si le doy insulina, ¿cómo corrige eso mi problema hormonal? ¿Lo corregirá? La pregunta casi va para los médicos. La respuesta es bien obvia. Por eso al principio mencionamos qué hacía cada medicamento. Ninguno de ellos ataca estos factores. Por eso en RRB, una de las cosas que nosotros analizamos es qué te lo detona. Porque una vez que encontramos qué te lo detona, pues vamos a ayudar a aquello que fue afectado. Empiece a darle los elementos para mejorar. Repetimos, si el problema es intestinal, ¿qué recomendamos para que el intestino funcione? Perfecto. Número 1, agua. ¿Qué te parece Platamín? Es agua, ¿cierto? 2, ¿qué le podemos dar a una persona para que su hígado empiece a trabajar mejor? Mencionamos que el problema del hígado es por falta de macronutrientes. Muy bien. ¿Qué nutrientes le podemos dar? Perfecto. Cyste-Life, ¿cierto? Y recuerden algo, es fibra hidrosoluble. Todavía mejor para el intestino. ¿Y para quién? Para el hígado.
¿correcto? Y luego, ¿qué le podemos dar a una persona para que pueda mejorar sus funciones gonadales? Testículo, ovario. Perfecto, el 1-MG. ¿Por qué? Porque el 1-MG lo que va a hacer es mejorar la ionización del calcio. Y recordemos que parte de la ionización del calcio se basa en el magnesio. Entonces le damos 1-MG. Y por último, la función prostática y la función uterina. Mejorar las funciones hormonales. ¿Qué le podemos recordar a una persona para que mejore su función hormonal? La crema Milagros. Es correcto. Ponerla en las regiones donde estimulamos la función endocrina. Entonces, ojo, vean lo que va a pasar. Le estamos dando los elementos a aquellas zonas que fueron afectadas. Mejora la función intestinal, mejora la función hepática, mejora la función gonadal, mejora la función uterina, la función prostática en el caso de los hombres. Y entonces esos elementos que fueron los causantes del desequilibrio, ¿qué estoy ayudando? Ahí tenemos la solución más práctica para nuestro problema de diabetes. Desde el punto de vista bioingeniería médica. Y obviamente, si nosotros corregimos estos trastornos, ¿podríamos evitar un problema renal para un diabético? ¿Podríamos evitar un problema cardíaco, un problema de hipertensión? ¿Podríamos evitar un problema ocular, una rinopatía o algo por el estilo? Pero ojo, hay un factor que todavía tenemos que cuidar y es muy importante para nosotros considerarlo: las emociones. Si se dan cuenta, la gran mayoría de las personas que son diabéticas pueden estar bien por un tiempo, pero tienen un problema emocional y les va a volver a disparar su emoción. De ahí que nosotros en el RRB consideramos muy importante que la persona consuma de una manera muy bien supervisada su 1-MG. El 1-MG le va a estabilizar mucho en su condición emocional. Pero hay otro factor que todavía trabajamos mucho en RRB, la relación humana. Una de las cosas que a nosotros siempre nos preocupa es la relación y el contacto humano. Por eso se van a dar cuenta que tanto la licenciada Rocío como cualquier miembro de esta empresa siempre tratamos de tener la cercanía humana con nuestros clientes, cosa que muy difícilmente van a ver en otro tipo de empresas o con otro tipo de médicos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que no nada más hay que tratar el físico, también hay que tratar el corazoncito emocional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Perfecto? Muy bien. ¿Alguna duda con relación a lo que es diabetes? Nos había dicho del 1-MG que había que consumirlo no abusando de él, porque trae una consecuencia. Lo correcto es especificar que no tomemos en cantidades grandes sin supervisión. Es decir, ustedes pueden tomar 1-MG 3, 6, 8, 10, hasta un máximo de 15 gotitas en una dosis y tomarla durante cada hora. En algunos casos puedes llegar a tomar hasta 40 o 45 gotas, pero de preferencia en las tardes, en las noches, cuando el cuerpo ya tiene otra condición metabólica un poco más baja. Si tú lo tomas en el día, el cuerpo se acelera un poquito porque al final también es un nutriente. Entonces, lo correcto, lo más apropiado, en un momento, lo más aconsejable, diría yo, sería que se tomaran, si van a hacer dosis altas, por la noche. Inclusive, los que llegan a tomar 40 hasta 45 gotas en la noche, van a sentir su cuerpo muy relajado. Ahora, recuerden otra cosa. Si tú te tomas 40 o 45 gotas de magnesio, tú no sabes realmente cuánto magnesio el cuerpo va a asimilar. Lo que no necesita, ¿qué va a hacer el cuerpo? Entonces sería un poquito de descontrol. Mejor dáselo por partes, dale por partes, pequeñas, pero dáselas. Es decir, imagínate, suponte que tú tienes hambre y yo te acerco una bandeja llena de uvas. ¿Cuántas uvas te vas a comer? Las que sean necesarias para que te quiten el hambre. Y una vez que se te haya quitado el hambre, todas las demás, ¿qué sucede? Ah, pero yo te digo, cómetelas. No, pero ya no me caben. Ah, no me importa, tú cómetelas. ¿Qué te va a suceder?
vas a tener una reacción, ¿verdad? Negativa. Sucede lo mismo con el magnesio. Entonces, mi consejo no es que te dé yo una charola llena de uvas. Mejor te voy a dar un platito con unas cuantas uvas, ¿no? Te voy a dar, ¿qué te parece? Unas 10 uvas. Y te las doy cada media hora. ¿Qué va a pasar cada media hora? ¿Te las comerás todas? Te puedo apostar que cada media hora que yo te las esté dando, te vas a acabar tus 10 uvas. Y no vas a tener desperdicio. ¿Sí me entendieron el ejemplo? ¿Sí me pude explicar en el ejemplo? ¿Sí? Sugiero que lo tomen cada hora y que tengan y que sea una toma de máximo 10 hasta 12 tomas, ¿vale? Durante el día, es correcto. Pero tenga unos síntomas o no, o nada más. Con síntomas o sin síntomas, si tú quieres mejorar tu condición física, es igual. Es correcto. ¿Ok? Pudiera poner en un litro de agua, alguna persona que no quiera cargar sus gotitas, ponerle ahí todas y nomás tal. Es correcto, doctora. Se puede también, se puede en un litro de agua poner un promedio entre 40 y 45 gotas y cada hora estar teniendo tragos grandes, cada hora. Hacer tragos, también se puede hacer de esa perspectiva. No, no pasa nada, no pasa nada. Si tú le pones las gotitas y las dejas en el agua, no pasa absolutamente nada. No hay problema, puede ser plástico, puede ser vidrio. En el caso del 1mg no tiene ninguna afectación. ¿Dudas con relación a diabetes? ¿Seguro? Oiga, doctor, ¿significa entonces que si yo me tomo este tratamiento, tengo que dejar de tomar mi medicamento? ¿No tenían preguntas? Pregunta número 1. Si yo me empiezo a tomar ese tratamiento, ¿tengo que dejar de tomar mi glibenclamida y mi metformina o dejo de inyectarme insulina? La respuesta es sencilla, no. ¿Por qué razón? Recuerda lo que estábamos platicando. Tu medicamento ataca síntomas. Nosotros no estamos atacando un síntoma, estamos atacando la raíz. En lo que se equilibra, en lo que retoma su posición, ¿vas a seguir teniendo síntomas? Sí. Pues sí. Mientras estés tomando el medicamento, es para combatir síntomas. El síntoma, pero tú estás tomando un tratamiento que empieza a mejorar las funciones, vas a empezar a tener un mejor equilibrio. En lo que se equilibra, ¿tendrás síntomas? Pues yo creo que sí, mientras hace su efecto. Mientras corriges ese desequilibrio. Entonces el medicamento hay que tomarlo mientras tengas el síntoma. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues imagínate que ya empieza a mejorar la función intestinal, hepática, gonodal, tu función uterina, prostática. Entonces, ¿qué va a pasar con tu glucosa? Tu glucosa va a empezar a... ¿Para qué te tomas la glibenclamida y la metformina si tu glucosa ya se bajó? ¿Para qué te inyectas insulina si tu glucosa ya se bajó? ¿Ya me entendiste a dónde voy? ¿Sí? El medicamento se toma para el síntoma. Entonces, mientras tengas el síntoma, tienes que ayudarte con el medicamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Cuando se va mejorando el síntoma, se va mejorando la condición operativa, pues ya no les afecta nada si lo dejan de tomar, porque al final ya el cuerpo empieza a tener los elementos necesarios para poder trabajar. Pero hay muchas personas que de primera instancia, como piensan que esto es un medicamento, quitan el medicamento por tomar esto, y entonces vienen las consecuencias del síntoma. El cuerpo todavía no está preparado, por eso es que no se debe de retirar. Pero sin embargo, cuando el cuerpo ya tiene ese equilibrio y esa fortaleza adecuada, operativa, que estamos explicando, ya no hay necesidad de tomar medicamento porque, vuelvo a repetir, ya no se presentan síntomas. Doctor, yendo en serio, cuando ya, por ejemplo, no se sienta bien de síntomas porque sí ya está checando ciertas cosas, ¿no? Ya corroborar con laboratorios. No, claro. Por supuesto, yo sugiero que si una persona tiene problemas de glucosa, por lo menos cada 2 meses se esté monitoreando con estudios de laboratorio para que veamos el comportamiento, no tan solo de su glucosa, el comportamiento de todo su metabolismo. Todo su metabolismo. Las personas que tienen problemas de diabetes, muy fácilmente se les dispara el colesterol, el triglicérido, es un trastorno metabólico. Entonces, a la hora de tomar ese tipo de tratamiento, todo eso empieza a corregir. Y no nada más nos vamos a enfocar únicamente en la glucosa, también nos vamos a enfocar en su colesterol, nos vamos a enfocar en su triglicérido, nos vamos a enfocar en su urea, en sus creatininas, y nos vamos a dar cuenta que el cuerpo, ¿qué va a empezar a hacer? Se empieza a estabilizar. Ya no tiene que haber síntomas tan drásticos. Creo que hasta bajo. Claro, por supuesto que baja uno de peso. Doctor,
Mándeme. ¿Tendrá mucho que ver el ardor de pies a una persona diabética? ¿Sabes por qué lo decía? Porque Connie tiene ese problema muy fuerte. Sí, tiene mucho que ver por la calidad de su sangre. Cuando una persona tiene diabetes, la sangre se hace muy viscosa. Y entre más viscosa es, más difícil puede moverse, circularse o moverse por el cuerpo. Entonces, obviamente va a tener ardor, dolor, comezón, resequedad, y por eso también se hace el famoso pie diabético, que yo siempre, la úlcera, yo siempre le he dicho a los médicos, si me puedes explicar por qué existe el pie diabético y no la mano diabética, o el cachete diabético, o el codo diabético. ¿Y qué te contestan? Pues bien sencillo, que no existe. La respuesta es muy lógica, es que entre más lejano esté, más distante esté el órgano del corazón, más difícil va a ser llegar sangre a esa región. Entonces, el tipo de forma en que tienen las piernas, el estímulo que tienen las piernas, limita bastante el flujo, la circulación. Por esa razón se hacen las úlceras, por la falla o por la mala circulación en esa región. Como consecuencia, si la sangre es viscosa, es muy espesa, y si de por sí al cuerpo le cuesta trabajo mandar sangre hasta allá, y todavía con la calidad de la sangre, pues por eso tenemos muy comúnmente el famoso pie diabético o las famosas úlceras varicosas, ¿vale? Eso se corrige una vez mejorando la calidad de la sangre, que la sangre ya no sea tan viscosa, que tenga los componentes y la calidad adecuada. Pero volvemos a lo mismo, y ahí entra una pregunta muy interesante. ¿Quién se encarga de que la sangre tenga la calidad que requiere? ¿Qué órgano se encarga de eso? Entonces, cuando la calidad de la sangre está mal, el hígado no tiene su función. No está haciendo su función. No está haciendo su función. Tenemos mala calidad de la sangre. Es correcto. Es correcto. Hay que empezar por todo. Porque el problema que estamos aprendiendo ahorita, en el caso de la diabetes, es que estábamos acostumbrados a ver las cosas por separado. Por eso cuando empezamos a describir, casi todo enfocaba a que el problema de la diabetes era consecuencia ¿de quién? Del pobrecito páncreas, ¿verdad? Y toda la culpa, el pobrecito páncreas, ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta que no, que es una función integral. Eso es lo que vemos en RRB constantemente. Nosotros estamos 100% enfocados a los factores integrales, a lo que rodea a un cuerpo, ¿sale? Entonces, si el hígado falla, el intestino también. Y si falla el intestino, también falla el flujo de nuestros, del excremento, de nuestra popó, y también va a fallar cuestiones gonodales, cuestiones uterinas, prostáticas, hormonales. O sea, no puede ser aspectos aislados, son integrales. Es como cuando tenemos el incendio. No nada más se quema la pared de aquí, ¿verdad? Sino que también se quema pues todo, piso, techo, otras paredes, porque es integral, ¿es correcto? Entonces hay que atacar todo el conjunto. Entonces la piel reseca, la caída del pelo, que tanto se les asocia también la persona adulta, que es por la edad, es problema de disfunción gonodal, es correcto. Es que, ojo, hay mujeres que tienen la piel reseca y lo corrigen solamente usando crema. Así es que la pregunta es bien sencilla, ¿por qué se reseca tanto tu piel? O sea, no nada más te pongas crema, piensa por un minuto, ¿por qué se seca tanto mi piel? ¿Por qué se reseca? Porque hay una falla, hay un desorden gonodal. Entonces, hay que ponerle atención. ¿Por qué se me está cayendo mucho el cabello? Hay que ponerle atención. Lo que dijimos hace rato, las alarmas. El cuerpo te va a mandar la alarma. Si tú le quieres hacer caso, qué bueno, pero si no le haces caso, el problema va a seguir. Y ahí es cuando vienen las consecuencias de la enfermedad. Sí influye un poco la edad, porque obviamente con la edad tenemos fallas. Porque de cierta forma la edad también tiene alteraciones, obviamente, en ciertas regiones gonodales y ciertas regiones en el cuerpo, en la piel. Pero si la persona tiene 35, 40 años y ya está presentando eso, pues ¿cuál edad? Doctor, ¿qué quiere decir los nervios? Es que esta persona está muy nerviosa.
Es cuando una persona, vamos a definir algo. El sistema nervioso no es otra cosa, o mejor dicho, es el responsable de la comunicación eléctrica y motriz del cuerpo. La respuesta nerviosa, su trabajo principal es transmitir, llevar energía eléctrica, pulsos eléctricos a ciertas regiones para tener función, pero también es una línea de comunicación entre cada una de las partes del cuerpo. Sin embargo, cuando este sistema nervioso, esta línea eléctrica o de comunicación se altera, se puede sobrecargar, el cuerpo entra en una crisis. Lo voy a tratar de poner en un ejemplo un poco más sencillo. No sé si ustedes supieron que hace unos días se cayó la plataforma de WhatsApp a nivel mundial, global. Bueno, pues en un periodo de menos de 10 minutos, los teléfonos de la empresa responsable de WhatsApp se bloquearon. Todo el sistema se bloqueó. Todo el mundo entró en crisis porque la línea de comunicación se alteró. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el sistema nervioso es lo mismo. Si esta línea de comunicación por alguna razón se altera, el cuerpo entra en una desesperación, en una alteración por querer volver a conectar esa línea de comunicación, por volver a retomar esa línea de comunicación. Si nosotros, funcionando el WhatsApp, no lo sabemos usar, o mi teléfono está fallando y no lo sé usar, yo entro en desesperación. ¡Ey, malvado teléfono! Yo que me urge mandar esto y me urge hacer esto. Ahora imagínate un órgano donde en esa región está fallando su función nerviosa, pues él va a entrar también en crisis. Y el órgano que está conectado con ese otro órgano que está esperando una respuesta y que no la está recibiendo, ¿cómo va a estar? Igual en crisis. Entonces, cuando a una persona le decimos, es que tus nervios, nos estamos refiriendo a la respuesta que está teniendo el cuerpo, esa crisis que el cuerpo recibe cuando la línea de comunicación se altera. Puede ser manifestada de varias formas, alteraciones, también puede ser en depresiones, callada. Hay personas que han sufrido alucinaciones, hay personas que tienen cambios de humor muy marcados, que están contentos, luego muy enojados, que lo conocemos como bipolares. Hay personas que tienden a sufrir trastornos o lagunas mentales. O sea, la comunicación nerviosa, o sea, en pocas palabras, el tomar el programa integral de RRB definitivamente va a mejorar al 99% la comunicación nerviosa. Entonces, si usted me pregunta directamente qué es lo mejor ahorita, para mí el programa integral, definitivamente. Eso va a estimular todo, desde la formación de la línea nerviosa, la comunicación eléctrica, los aislantes del sistema nervioso, los estímulos, en fin, en pocas palabras, el programa integral va a estimular todas las herramientas, todos los puntos que tienen que ver con que trabaje bien ese sistema. Tengo 3 pacientes que engordan. O sea, va creciendo el estómago. Ok. Y se mueren. Sí. ¿Por qué no pudieron ni hacer del 1 ni del 2 o qué? Más bien, volvemos a repetir, falla todo un conjunto de órganos. Aquí lo importante, número 1, es ¿por qué subes de peso? ¿Qué? ¿Es hormonal? ¿Es nervioso? ¿Es gastrointestinal? ¿Es intoxicación? ¿Es retención de líquidos? Pero ¿qué enfermedad es? Esa que les va creciendo el estómago, no pueden hacer ni pipí ni popó. Híjole, es que tienen hay varias definiciones para ese tipo de trastorno. Yo creo que aquí no estamos hablando de un trastorno en específico. Son varios. Si yo nada más quisiera ponerle un nombre porque crezca el intestino, creo que estaría yo equivocado, porque puede haber varios factores que me puedan inflamar el intestino. Es correcto. Ahí es una falla integral. Entonces, ahí el médico precisamente no tiene que enfocarse solamente en un solo síntoma. Mi invitación a los médicos es que ve el contorno, todo lo que está a su entorno. Por eso hacemos mucho hincapié y en RRB lo manejamos mucho. Haz hincapié desde el punto de vista biomedicina, bioingeniería, porque la bioingeniería y la biomedicina vemos el contorno, todo lo que enlaza alrededor de que trabaje un órgano. Así es como podemos entenderlo. Le pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pensemos en un intestino que no tenga un buen tránsito de excremento. Pues obviamente voy a tener
fermentaciones, voy a tener gases, voy a tener presión, voy a tener hasta envenenamiento. La popó acumulada y caliente generan gases que son perjudiciales y venenosos para el cuerpo. Eso sumado a que el excremento genera toxinas que se van al hígado. Eso sumado a que vamos a generar más ureas y más creatininas, fallas hepáticas. Y eso sumado a que va a ser más calor, es obvio que el intestino va a mandar agua a estas regiones, el cuerpo va a mandar agua para tratar de enfriarlo. Es obvio que vamos a tener contaminación porque el hígado no está oxigenando, procesando calidad de sangre. Es obvio que vamos a tener una falla crónica porque el riñón no está purificando la sangre como debería de ser. O sea, probablemente ese exceso de ureas y creatininas es lo que provoque la falla del corazón y eso es lo que le provoque la muerte. Puede ser que la misma calidad de sangre tan intoxicada contamine o dañe los tejidos en los pulmones y eso provocar una falla respiratoria o simplemente la alta temperatura de la misma sangre pueda afectar hasta el mismo cerebro. O sea, es un poco difícil poder determinarlo de una manera fija, pero si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería, es todo. Y eso automáticamente baja las defensas. Por supuesto. Un virus te llega, pero... Muy fácilmente. Es lo que yo platicaba hace rato como con el ejemplo del boxeador. Si el boxeador, el que está peleando, recibe uno, otro y muchos golpes al mismo tiempo, tarde o temprano, de tanto golpe que recibe en zonas importantes, va a hacer esto, baja su defensa. Y al bajar su defensa está expuesto. ¿Expuesto a qué? A que a lo mejor me voy y me como un taquito y ese taquito traía una bacteria o hasta probablemente un virus y como yo tengo mis defensas bajas, ¡pum!, fue el golpe fatal. Ese golpe me tumba. Y entonces nosotros los médicos le hacemos caso al golpe, pero nunca le pusimos atención a todos los golpes que estaba recibiendo el cuerpo, que hizo que se bajaran las defensas. Si este organismo retoma fuerzas, retoma energías y soporta cada uno de los golpes, o hasta mejor dicho, quitamos ese ataque de golpes, por naturaleza, ¿qué va a hacer el cuerpo? Otra vez levanta sus defensas. Y con sus defensas arriba, ¿por qué subir la temperatura? ¿Por qué la tienen a 15 grados? Bueno, mejor dicho, yo creo que sería ¿por qué mantienen los hospitales temperaturas bajas? Así es. Técnicamente hablando, una temperatura baja permite más tranquilidad. Si usted aquí, supongamos un ejemplo, quitáramos el aire acondicionado y estuviéramos a 35, 40 grados, le aseguro que todos nosotros estaríamos. O sea, ya ni siquiera pondríamos atención a lo que estamos haciendo, porque el calor ya nos estaría alterando. Sucede lo mismo con las temperaturas muy bajas. Pero no es para que no estén virus a los que están operando. Bueno, en las salas de cirugía se mantiene una temperatura controlada para controlar el ambiente en el que se está haciendo la cirugía. No nada más se controla el ambiente del paciente o de los médicos, sino también lo que está en torno. Hay un control biológico. Son salas especialmente controladas desde el punto de vista biológico. Entonces sí, en una sala de cirugía tiene que haber una temperatura específica para no detonar o acelerar ciertos procesos bacteriales o ciertos procesos virales o patógenos que puedan afectar durante el proceso de la cirugía. Un ejemplo, si yo estoy operando y no sé, se me mueve mi cofia y empiezo a sudar y esta gotita de sudor no la veo y pácatelas, mi enfermera no me la seca y se me va la gotita a la herida que estoy haciendo, lo mato. A ese grado, sí, una gotita de sudor en un paciente lo puede matar, claro, por supuesto. Entonces son varios factores que se tienen que cuidar, bastante. Por eso las enfermeras que están auxiliando al cirujano, pues están muy al tanto del sudor, están muy al tanto de cuántas gasas usaron y que si no sobra una gasa. Y hay algunos médicos que luego son muy acelerados a la hora de operar y no entregan las herramientas, los utensilios de manera adecuada, se caen al piso y hay protocolos que marcan que usted no puede bajar ciertas cosas a ciertas alturas. Usted va a entrar a una cirugía y entra con sus manos aquí y no las puede bajar.
tienen que estar aquí. Si por alguna razón las baja, se tiene que regresar y se tiene que volver a lavar las manos, porque hay ciertos niveles donde se considera peligrosos desde el punto de vista bacterial. Entonces, en esas zonas que son muy controladas, pues sí, la temperatura es un factor esencial. Pero muchos hospitales mantienen temperaturas en todo el hospital, precisamente para que los pacientes también estén un poquito más tranquilos, más a gusto, si no se aceleren tanto, porque estando acelerado, el organismo no tiende a repararse de manera más adecuada. Ok. Ok. Un pie diabético, Sí. más o menos tarda de 1 mes a 3 meses en sanar, pero hay que estarlo poniendo la planta cada 15 minutos. Híjole, yo le diría que en menos tiempo. Sí, yo le diría que en menos tiempo. Un pie diabético, si yo solamente le pongo plata al pie diabético, voy a tardarme ese tiempo. Pero ¿qué pasa si me tomo todo el programa integral? Me tomo la plata, me tomo el 1mg, me tomo el Cyste Life, me pongo la crema. ¿Qué pasa si me hago cierto tipo de pastas? ¿Se puede poner la crema En el pie diabético, no. Yo sugiero que hagan una pasta de Cyste Life. En el pie, en la herida. Lo que pueden hacer es agarrar, poner la plata, dejarla ahí, y después de que ya se haya secado, digamos así, lo húmedo que colocó la plata, es correcto. Entonces, en ese momento, agarrar Cyste Life mezclada con plata y hacer una pastita delgadita, no tan gruesa, delgadita, y ponerla sobre la herida. Yo hasta en algunas ocasiones he sugerido ponerle un poquito de miel a la misma pasta y dejarla. Periodos de 20 minutos. Vuelvo a enjuagar y vuelvo a poner plata. Este proceso yo lo puedo hacer cada 2 horas. Entonces vuelvo a lo mismo. No nada más estoy atacando de adentro, o mejor dicho, de afuera hacia adentro, porque eso es lo que hacemos cuando ponemos la plata o le ponemos el cataplasma, sino también es de adentro hacia afuera. Así es que ese pie diabético se reduce su tiempo de recuperación. Qué maravilla. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con relación al pie, a los diabéticos? ¿No? ¿Ninguna otra Una duda? última pregunta con respecto a lo que había mencionado, doctor. La disfunción gonadal, entonces requiere un estudio hepático para saber si es el hígado el que está afectando nuestras glándulas, ¿puede ser? No, creo que aquí estamos a lo mejor confundiendo. La falla gonadal se va a dar por el calentamiento intestinal. Si la persona es estreñida y tiene pancita, está inflamado, te firmo donde quieras, va a tener falla gonadal. Y las aletas van a ser los síntomas. ¿Ok? Ahora, sí hay un estudio que puedas hacer de sangre. Sí hay, se puede hacer desde un perfil hormonal. Desde el perfil hormonal puedes verificar las funciones gonadales. ¿Perfil hormonal? Sí, pero es un hecho. En pocas palabras, ¿vas al baño? No. ¿Eres estreñido? Pues un poquito. ¿Tomas agua? No. Entonces vas a tener falla gonadal. O sea... Por la resequedad de piel y caída del pelo. Los síntomas, ya te está dando. Es que los síntomas son consecuencia de esa falla. Entonces sería perfil ¿Hormonal? hormonal. Sí, simplemente para confirmarlo. Pero si está fallando, más confirmado no puede estar. ¿Alguna otra duda con relación a diabetes? ¿El diabetes es más propenso en hombres que en mujeres? No, es parejo. ¿Es parejo? Sí, es parejo. Es parejo. Aunque técnicamente hablando, estadísticamente, mejor dicho, se está dando más en mujeres. Sí, en México son más las mujeres que sufren diabetes que hombres. Pero ¿se acuerdan que les dije que era el detonador? La emoción. Son más emocionales ustedes las mujeres. Mucho más emocionales. Entonces, obviamente, ese pequeño hábito emocional, pues obviamente las hace más propensas. Mucho más propensas. Pero técnicamente, tanto hombre como mujer, tenemos las mismas posibilidades de sufrir diabetes. La misma. ¿Ok? Ahora, ser especialista de diabetes no significa que yo sepa darte el medicamento o que yo sepa mandarte cierto tipo de tratamientos. No. Ser especialista de diabetes es entender desde el punto de vista químico, físico, qué le pasa al cuerpo. Hay muchos médicos y hay muchas personas que se llaman o se dicen llamar
especialistas en diabetes, pero eres especialista porque eres muy bueno recomendando suplementos, eres muy bueno mandando medicamento, eres muy bueno en pedir estudios, pero no se trata de eso, se trata de entender cómo funciona. Cuando tú puedes explicarlo con bolitas y palitos y sabes dónde atacar el problema, entonces yo creo que una persona ya podría llamarse especialista en esa área. ¿Ok? El intestino delgado de queso también es el que recibe el instrumento, ¿o nada más? No, vamos a tener una parte que de una enfermedad que son trastornos gastrointestinales y vamos a aprender para qué sirve cada una de estas partes del sistema digestivo, desde la boca, el esófago, el estómago, la vesícula, el páncreas, en fin, todos ellos. Pero para contestar un poquito y de manera más resumida su pregunta, yo solamente le puedo decir que el que absorbe la comida es el intestino delgado. Los nutrientes los absorbe el intestino delgado. Por eso es el órgano que más largo, más metros tiene. Son 7.5 metros de intestino delgado. 1.5. Recibe los desechos, hace un reciclaje, hidrata y procesa los desechos para eliminarlos. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, pues espero que esta parte de diabetes, que fue un poquito ya más técnico, un poquito más explicado, les pueda ser útil. Sin embargo, yo sigo invitando a todas las personas a que vengan a las capacitaciones que manejamos en el RB, porque constantemente el estar escuchando cómo se da este proceso, también vas a poder ayudar a personas que tengan este problema de salud. ¿Ok? Bueno.